Dios les bendiga, amados hermanos. Viví en San Miguel hace 50 años, nadie me conoce ahora. Y me costó dar con este lugar. Conocía la iglesia de nombre y conocía el lugar. Hace 50 años le contaba al pastor, veníamos acá cuando este era un beneficio de café y estábamos en 5º grado, me parece. Y éramos compañeros en el Marista acá con el hijo del administrador o gerente de todo este lugar. Y nos deslizábamos en las montañas de café y disfrutamos el olor a pulpa de café. Entonces aquí nos criamos, vivimos acá 7 años en nuestra infancia y en San Miguel yo tengo los mejores recuerdos. Aquí en aquel tiempo se era feliz, no sé si ahora. Pues claro que sí, con Cristo se puede ser feliz y debe de ser feliz la vida del creyente. Si el creyente no es feliz, probablemente no ha conocido verdaderamente a Cristo, porque Cristo es pleno para sustentarnos en todo. Es abundante, es fiel, Él es bueno. ¿Nosotros qué somos? Si Él es bueno, ¿qué somos nosotros? No tienen valor de decir. Pero hermanos, no nos podemos comparar a la bondad de Dios. Él es tan grande, tan sublime. Acabamos de cantar a su grandeza. ¿Por qué cantamos a su grandeza? Porque hermanos, Él es grande y se fijó en nosotros que somos pequeños. Hermanos, no nos comparemos con Dios. Ya empezó, dice. Bueno, ya empezó. Vamos a empezar el mensaje. Este mensaje lo hemos titulado La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 13. ¿Han traído la Biblia? Porque ahora desde que ya se proyectan los versículos en las paredes, ya la gente no quiere traer Biblia. Pero dice la Escritura, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quiénes conocían esta porción? Ok, sin duda su pastor se las ha explicado de muchas maneras. Y es que los pastores explicamos la palabra de muchas maneras, procurando que el pueblo entienda, procurando que el pueblo ame cada día más la palabra y procurando también, sobre todo, que el pueblo obedezca la palabra. Yo no sé, pastor, si tiene un pueblo obediente acá. No contestan, ¿y por qué la duda? Yo le pregunté al pastor, yo quiero, hermanos, tener un diálogo amistoso con ustedes, que nos entendamos y que hablemos de Dios con gozo, con delicia, porque esta palabra, si no es deliciosa,
para ustedes, a pesar de que es severa, hermanos, entonces la disfrutan los hijos de Dios, porque es palabra de Dios para los hijos de Dios. El inconverso no la disfruta, porque no la entiende, porque no le parece oscura. La palabra de Dios es locura para quienes, para los que se pierden. Y esta mañana traemos el propósito de exhortar a la iglesia. La especialidad que Dios nos ha dado es la exhortación. ¿Le gusta que los exhorten? Amén, bastante, fuertecito, ¿verdad? Con todo, me dijo el pastor. Así que lo hago con permiso de los pastores. ¿Todavía tengo permiso, pastor? Muy bien. Entonces hay que exhortar a la iglesia, oiga bien, a conocer el poder cortante de la palabra de Dios mediante el estudio perseverante. Esta es la parte difícil. Nos gusta oír, ¿me puedo mover? No afecto las cámaras. Okay. Nos gusta oír la palabra, ¿verdad que nos gusta oír? Y creemos que solo con oír la palabra ya nosotros la entendimos. A veces solo somos oidores y disfrutamos cuando el pastor nos pone un banquete, un manjar de la palabra cada domingo, porque probablemente él en horas de oración y largo preparativo trae un menú espiritual y la gente lo disfruta, pero solo oyéndolo. Cuando ya salen después de la puerta, vuelven a ser los mismos. Y hermanos, eso no debe de ser así. Si la palabra es viva, es para que traiga vida. Y la vida trae crecimiento y trae cambios. Cambios espirituales, madurez espiritual, que es lo que la iglesia cristiana en todo el mundo adolece, tiene falta de madurez. Nos gusta la lechita, esa, mire, ¿se acuerda cuando se convirtió? Si se convirtió de veras, cuánta delicia usted le hallaba al Salmo 23. ¿Se acuerda? El Señor es mi pastor. ¿Qué sigue después? Sí, eso es el kinder del evangelio. Ese es el ABC. Pero 10 años después de convertidos, 15, 20 años, ya no está para el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay mucho más, no sé qué tan gruesa es su Biblia, la mía es así. Y el Salmo 23, versículo 1, solamente es un versículo, como quien dice, para que usted conozca las credenciales de Dios, para que sepa con quién está tratando, para que sepa quién es su papá, para que sepa que el Dios que lo escogió para salvación lo ama. Lo ama, pero también, como todo buen padre, es demandante. Con Dios no se juega. Él tiene leyes y son leyes de amor, aunque a la carne le parezcan difíciles. Nuestro evangelio, amados, no está diseñado para amarnos excesivamente a nosotros mismos. Más bien, el Señor Jesús lo que enseñó fue a negarnos a nosotros mismos. Ustedes, o sea, pero claro, la negación no es muy agradable. Imagínense, hermana Olguita, ya aquí ya se niegan a la mentira, se niegan a la murmuración o chambre, así se le dice en San Vicente. Se niegan a la envidia, se niegan a la lujuria. De eso se trata el evangelio. Y no es ley del pastor ni de la iglesia, es ley de Dios. Entonces, hermanos, es importante que la iglesia se sienta demandada a un mejor entendimiento de la palabra de Dios, porque cuando la gente no entiende correctamente la palabra de Dios,
se inventan excusas para desobedecerla. Y cada quien vive el evangelio a su manera, porque cada quien lo quiere entender a su manera. Y, amados hermanos, viven el cristianismo a su manera. Y la manera de vivir el evangelio es como está escrito. Como está escrito. Esta es la ley. Esto es absoluto. La ley de Dios no se negocia. Dios no viene a negociar con usted a ver hasta dónde quiere obedecerle. Dios dice, así es y así es. Por eso, amado hermano, yo quiero animarlo a que no se prive más de disfrutar toda la potencia, toda la vida que emana de la palabra de Dios. Porque, amado hermano, estamos perdiendo en la iglesia vigor espiritual por ignorar las riquezas abundantes de la palabra. Hermano, y la razón es que no leemos la palabra. Miren, amados, y no se ofendan por esto. Si ya no me invita, pastor, mi hermano, déjeme decirle esto al pueblo. Porque, hermanos, hoy en día se venden Biblias por millones y millones, de todo color, olor, sabor, tamaño, letra, de todas. Mire, y amado, usted tiene quizás en su casa, desde que es cristiano, una colección de Biblias que no lee, que no estudia, que no se alimenta, hermano, porque solo estamos buscando la Biblia como un recurso para sustentarnos en una necesidad específica. Y aun cuando estamos enfermos de muerte, buscamos solamente los versículos específicos de sanidad. No leemos textos ni contextos. Hermanos amados, el entendimiento de la Biblia, para que tenga poder verdaderamente, tiene que ser total. Eso no se logra solo con convertirse, amado hermano. El cristiano, el verdadero cristiano, tiene que desarrollar hambre por la palabra de Dios. Cuando un cristiano nace de nuevo por la gracia, el favor y la misericordia de Dios, se convierte, amados hermanos, en un bebé espiritual, un niño espiritual, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Y ese niño espiritual necesita alimento si es que verdaderamente nació. Y tiene forzosamente que tener, mire, cuando nació un bebé allá en el hospital, primeramente llora para dar testimonio de que está vivo, ¿sí? Y luego que le pasa el llanto del parto, que comienza a pedir alimento, el pecho de mamá. ¿Por qué? Porque está vivo. Y como está vivo, tiene hambre. Y si no se le da de comer, entonces puede morir. De igual manera, el bebé espiritual necesita alimento espiritual. Necesita los primeros rudimentos de la palabra de Dios para que él pueda empezar a tomar la vida espiritual que viene de la palabra de Dios. Por eso es que, amado hermano, le voy a dar un consejo. No pretenda alimentarse con literatura cristiana, porque muy acreditado puede ser un libro cristiano de los que sin duda venden en la librería, pero esa palabra no es viva y eficaz. La palabra viva y eficaz es esta. Esta es la palabra que da vida. Esta es la palabra que sustenta, que nutre, que vigoriza y que da crecimiento y que nos lleva cada día a un mejor entendimiento del Señor. En la carta a los Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso que él ya había pastoreado por 2 años. Mire, yo digo qué lindo habrá sido recibir el pastoreo del apóstol Pablo.
Cualquiera diría que después de que ese hombre de Dios le enseñara a uno 2 años, ya la iglesia estaba madurita, ya estaba bien obediente, bien entendida. Pero el apóstol Pablo les manda esta carta a los Efesios y le dice en el capítulo 1, versículo 15 al 18, y leámoslo para que vean. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Oiga bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amado hermano, más claro no puede hablar el Señor. Nosotros no podemos entender la Biblia si no pedimos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Hermano amado, en esto tenemos que ser humildes. Nos falta conocimiento de Cristo. Nos falta conocimiento de Él, su esencia, su divinidad, su humanidad, su justicia. La hemos oído, el pastor la predica porque él como estudia la entiende. Y sin duda nos vimos obligados en aquellos años a pedir este entendimiento de las Escrituras, porque si uno no pide entendimiento de las Escrituras, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo no pido entendimiento, simplemente nunca voy a entender. Y pasan años y años y años y solo voy a entender el Salmo 23. Y el 23 es el versículo 1. Hermano amado, y por eso la palabra de Dios no cala a fondo en la iglesia. Y como no cala a fondo en la iglesia fácilmente, mira, no voy a hablar por esta iglesia porque no la conozco, hablo por la mía. Allá en San Vicente, los hermanitos oyen la palabra y allá les predico como les estoy predicando a ustedes. Qué terrible, ¿verdad? Aguantar un pastor así. Y amados hermanos, pero yo les digo, oren para que entiendan. Y algunos de ellos vienen a decirme, fíjese que yo oí en un programa de un canal cristiano de nombre, que un pastor enseñó tal doctrina. Y con qué facilidad se dejan arrastrar por las doctrinas heréticas que muchos canales de televisión ahora difunden. Y mire, y viera qué grande esa iglesia, montañas de gente. Hermano, y usted todavía no sabe discernir por qué esas iglesias se llenan. ¿Sabe por qué se llenan? Porque todos los que van ahí van buscando su propio beneficio. No buscan agradar a Dios, sino agradarse ellos mismos. Y amado, y eso se comprobó ya que es un gran negocio. Y la iglesia no es negocio de nadie. Amado, la iglesia, el evangelio de Jesucristo es para perfeccionar a los creyentes y asegurar que usted y yo vayamos en el camino angosto, que fue el camino que el Señor trazó para que alcanzáramos vida eterna. Pero hay que estudiar la Biblia, hermanos. Hay que entenderla. Mire, si esto entre más usted se mete con la palabra, más sabor le va dando. Pero si no le ha llegado el sabor, es porque no la ha abierto todavía. Yo tengo casos en la iglesia, fíjese, de hermanitos que me dicen, pastor, ¿y qué Biblia me recomienda que compre? Y yo les hago mi recomendación
Entonces les digo, compre una Biblia sin comentarios para que usted se vea demandado solo por el contenido vivo de la palabra. Ay, no, pero es que yo quiero algo especial. Bueno, la compran. A los años yo le veo la Biblia, esta es la que compró, sí, aquella que me recomendó. Se nota que no la lee, hermanito. No está marcada, la tiene como casi amuleto, abierta en su casa, solo para espantar con la Biblia los malos espíritus o las malas vibras. Ignorantes. Y hermanos, yo soy de los pastores que a mi pueblo le digo ignorante cuando veo ignorancia. ¿O no se le puede decir así? Porque, hermanos, hay poca devoción a la palabra, hay ignorancia de la palabra, hay falta de interés en la palabra. Y, amado hermano, a veces la gente no le pone interés a la palabra porque no la entiende y se conforman con no entenderla. Si hay cosas de la Biblia que yo tampoco entiendo todavía. Hay cosas que son necesita una madurez mayor, un estudio mayor, una gracia mayor para comprender. Sí, hermano, pero no podemos vivir en pañales toda la vida. Voy a hacer una pregunta, ¿me permite, pastor? ¿Quiénes de aquí de esta iglesia consideran que están en pañales todavía? Así, pero así, la neta, como dicen allá. Sí. ¿Y quiénes están ya profundos entonces? Es que, hermanos, esto no es juego. Cuando hay gente que se mete a estudiar medicina, le voy a hacer la comparación. Los médicos, yo he visto tomos de los primeros años de los que estudian los médicos y se lo tienen que aprender todo para pasar un examen. Y se desvelan, ahí están, mire, los he visto hasta dormidos ya, vencidos por el esfuerzo que hacen por adquirir conocimiento. Y al final de muchos años de estudio intenso, solamente les dan el cartoncito para comenzar su carrera. No son especialistas. Pero ese cartón les ha tomado años de esfuerzo, de estudio. Y, amados, apenas son un poquito más que enfermeros. Yo no sé cuántos de ustedes llegan a enfermeros en cuanto a la escritura, porque la escritura hay que estudiarla, hermano. La escritura hay que leerla todos los días. Hay que estudiarla. Mire, ¿qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 5? Mire, esto es precioso. Yo creo que esto lo va a disfrutar, hermano. Desde el versículo 37, oiga bien, palabras de Jesús. Si no disfruta esto, hermano, quizás está muerto. Juan 5, 37, hablando del Señor Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y ahí viene el gran consejo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano amado, lo dijo el propio Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando de toda la autoridad que el Padre le estaba confiriendo como hijo para salvación. Entonces, si no lo podemos ver y no lo podemos oír, ¿qué recurso nos ha dado el Señor para conocerlo? La palabra, hombre, la palabra. Levante su palabra, levante su Biblia, hermano, quiero ver. Esto es espada de doble. Y allá atrás no trajeron Biblia. Alcanzo a ver, hermanos. Hermanos amados,
Esa es espada de doble filo. Lo que tienen es viva y es eficaz. Hermano, aquí no le disminuya poder a la palabra. Si está escrito, así es. Si está prometido, tenga por seguro que se cumple. Pero no la entienda usted de manera limitada, porque la palabra es amplísima. Y amado, a veces por limitar el entendimiento a un versículo, ¿no es cierto que torcemos su significado? Entonces, hermanos, yo quiero decirles esto: tener la Biblia y entenderla mal significa muerte. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso es en el Antiguo Testamento. Mire, amado, todas las sectas que usted conoce usan la Biblia y la interpretan en una forma groseramente irreverente. Imagínense que unos chicos que dicen que son testigos le niegan la divinidad a Cristo, pero tienen sus propias escrituras, las han manipulado para que signifiquen lo que ellos quieren. Otros son atrevidos, dicen que está bien la Biblia, pero hay un libro extra que se llama el libro del Mormón, que es tan valioso como las escrituras. Hermano, hay enloquecido. Otros quieren que le rindamos culto al sábado. Hay otros que dicen, si no hay profecía no hay culto. Y hermanos amados, todas esas cosas se tienen que demostrar por las escrituras. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios ha dicho. Entonces, amados, no se exponga a que lo engañen, a que lo estafen espiritualmente, a que le ofrezcan una salvación que nunca va a llegar a ver por no conocer las escrituras. Hermano, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de salvación o condenación. Estamos hablando de cielo o infierno. ¿Y todo por qué? Porque nunca se tomó la molestia de amar las escrituras y de escudriñarlas y saborearlas. ¿Se acuerda, pastor, la edición aquella de 1500 y algo, la Biblia del oso, donde estaba el gran panal de miel y un oso devorando la miel de la palabra? Es una edición de la Biblia de las primeras en español, hace 500 años, y se llamaba la Biblia del oso. Y así la conocían porque se entendía que para nosotros la Biblia, la palabra, la disfrutábamos como el oso disfruta la miel. La pregunta es, ¿y ustedes la disfrutan así, amados hermanos? ¿O todavía está en la etapa aquella en que agarra la Biblia y la agarra para dormir? Porque usted no ha leído ni 3 versículos cuando ya cayó en un sueño profundo. Hermano, revise esa condición. Si se duerme o si usa la Biblia para dormir, qué peligroso, qué peligroso. Peligroso, hermano, porque viendo otras cosas por televisión, usted no se duerme y se queda hasta la 1 de la mañana bien despierto. Pero si le hablamos de la escritura, hablamos de un devocional, de una vigilia, donde realmente se predique la palabra de Dios, usted se duerme y profundamente. Y la Biblia no es para dormirlo, la Biblia es para edificarlo, para que crezca. Un paréntesis, ¿les está pareciendo muy pesadito el mensaje? No, ok. ¿Puedo seguir? ¿O le disminuyo volumen? ¿Ah? Sí. Pues sí, porque no sea que los esté ofendiendo. Porque a una hermanita por ahí le vi un tomate en la mano, no sé qué quería hacer con él. Hermanos amados, nos encantan textos como Josué 1:8. Hasta yo no lo voy a buscar, como ahí está la nunca se apartará de tu boca. Aquí está, este libro de la ley. Esa parte se la quitamos, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces esa parte nos gusta, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Le gusta eso? ¿Le gusta? Ah, sí, yo quiero que me salga bien todo. Yo no quiero que este problema resuélvelo, Señor. Sí, pero está meditando en la ley de Dios de día y de noche. Esa parte no le gusta. Usted quiere el beneficio final sin el requisito del principio. Hermano amado, le aseguro en el nombre de Jesús, oiga bien, que no le va a alcanzar la vida, esta vida, ni aunque viviera 80 años, para sacar todas las riquezas que están en la palabra de Dios. No nos va a alcanzar la vida, esto. Si a ver, entre más uno escarba, más se encuentra. Entonces, hermano, ¿por qué desperdicia sus preciosos años invirtiendo su tiempo en cosas sin oficio, cuando tiene la palabra de Dios que lo va a enriquecer con abundancia y le garantiza bienestar mientras se va con el Señor? Hermano amado, el Salmo 1, 2. ¿Qué dice también ahí el Salmo 1, 2? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores como usted, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano amado, y usted lo hace de día y de noche. ¿Ah? Si uno, ¿verdad, pastor? Cuando se trata de alimentar este cuerpo de muerte, desayuno, almuerzo, cena, refrigerio entre tiempos, y antes de dormir le damos algo. Y a nuestra alma, que el Señor quiere salvar, no lo alimentamos con la palabra, no le damos el alimento, el sustento que necesita. Hermanos, estamos en deuda con Dios. Estamos en deuda grande con Dios, porque dándonos Él las riquezas de su palabra, la estamos despreciando, menospreciando. Hermano amado, aquí está toda la esencia de la vida en Cristo, y nosotros, por no escudriñar las Escrituras, las estamos ignorando. Y ya tenemos 10 años de venir a esta iglesia, de oír al pastor que, mire hermano, si usted tiene, no solamente en la palabra que se predica en este púlpito, que no nota que el favor de Dios está con esta iglesia, pero me temo que si usted no ama la palabra como su pastor la ama, el día que Cristo venga, a lo mejor solo Él se va. O quizás usted se vaya. Agarrado de la pierna del pastor no se va a ir, hermano, porque esto es personal. Y hasta dice la Biblia que dos dormirán en una sola cama, y que de los dos quizás solo uno se va. ¿Sabía usted eso? Pero amado, se va a ir el que esté bien alimentado con la palabra, porque ese es el único que tiene posibilidad de obedecerlas. Y amado hermano, fíjese que el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, ¿de qué se trata, amados? ¿Ah? Se trata de hacer una declaración de la excelencia de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Y amados, y tiene 176 versículos el Salmo 119, y todos son versículos que nos invitan a consumir la palabra de Dios para sostener la vida eterna que Cristo nos ha dado. Hermano amado, no puede usted seguir indiferente a la demanda de las Escrituras en cuanto a conocer el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Hermano,
que no se da cuenta que por el poder de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Dios dijo y lo que su boca pronunció fue hecho. Hermano, ese es el mismo poder creativo que trajo a luz, a existencia todas las cosas. Es el poder que la Escritura tiene para aquel que se interese por descubrir las riquezas abundantes de la palabra. Tiene poder creativo. Hermano amado, no estamos hablando de algo pequeño. Los discursos humanos, ¿qué poder tienen? Entretienen quizás, le dan alguna rudimento moral, si acaso, porque hoy hasta eso se perdió. Pero amado hermano, la palabra de Dios es fresca, es Dios hablándole a usted en justamente lo que usted necesita, que a lo mejor ni usted lo sabe, pero Dios lo sabe, y esa necesidad suya, Dios está dispuesto a suplirla. ¿De qué manera? Por medio de la palabra. Aquí está. Fíjense que yo he descubierto algo. Cuando la gente, esto va a ser fuerte, cuando la gente no estudia la palabra, no la entiende, entonces busca revelación de los profetas, de los millones de falsos profetas que existen hoy en día. Yo voy a ir donde la niña Chana porque esa mujer da palabra, y es sencillamente un diablo adivinando. Hermano amado, no se engañe ni se preste a las palabras, a las falsas palabras proféticas, que aún en muchas iglesias disque cristianas le dan libertad al profeta para que enloquezca a las congregaciones. Esta es la palabra profética más segura. Eso dice la Biblia. Esto es lo que usted tiene que aprender. Aquí tiene que quedarse. No se salga de aquí, porque amado hermano, ya estamos hastiados de falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque los que los siguen no se ponen a estudiar la Escritura con responsabilidad. Y amados, y en vez de llevarlos al cielo, los están encaminando al infierno. Y por eso hay gente que se dice cristiana, que tiene una gran confianza en aquel que le diga, ay, que la profeta me diga en cuánto va a terminar la lotería. Hermano, eso, o hay gente aquí que va a eso. Hermano amado, la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae salvación. Es eficaz. Es eficaz. Mira, amado, cuando usted fue salvo por la gracia de Dios, porque así dicen las Escrituras, usted se dio cuenta, entendió que era un gran pecador, pecador con título. Bueno, voy a hablar por mí. Bueno, yo era un pecador con título, hermano. Aquí en San Miguel aprendí cosas que solo Dios me quitó, fíjese, por el poder de la palabra, porque me di cuenta cuando me convertí, y a veces hasta eso está mal dicho, cuando me convertí, cuando Dios me dio vida por gracia. Entonces descubrí, Dios mío, y esto que estoy haciendo es malo, y esto también es malo, y esto también es malo. ¿Y cómo escapo de toda esa maldad donde yo he vivido por 37 años? Porque esa edad tenía cuando el Señor me tocó para vida. Y entonces, y el Señor, por la palabra, me empezó a dar una revolución a mis conceptos, a mis ideas. Mire, si ahora como cristiano hablo así, ¿cómo se imagina que era cuando no era cristiano? Y hermano, Dios tuvo que tratar. Mire, Dios es tan precioso que violentó mi intelecto, porque eso es lo más difícil, mi soberbia. Aunque ahora me vea todo humildito, era soberbio.
No lo vemos así, pastor. Hermano amado, la palabra es la poderosa para cambiar. Y aquí tengo enfrente de mí a mi mejor testigo, mi esposa, que les puede decir, ya no está tan mal hecho como antes. La palabra lo está cambiando. ¿Y el pastor lo ha cambiado el Señor, pastora? Sí, pues sí. Pero el poder es la palabra. Mire, es cortante, es penetrante. Mire, amado, si aquí a Dios no se le escapa a nadie. Sí, Él, mire, para el Señor no hay toro bravo. A mí me dicen algunas hermanitas en otras iglesias que tienen esposos difíciles. Ustedes no. Pastor, ¿y cómo hago? Ese hombre no quiere con nada. Ah, ¿de veras que no quiere con nada? Bueno, aplique correctamente la palabra en su petición y déjele el asunto al Señor. Y se va a dar cuenta el poder que Dios tiene para amansar a don Gorila. A los días llega don Gorila con cara de bravo, porque los gorilas tienen cara de bravos. Pero hemos visto gorilas quebrantarse ante el poder de la palabra. Entonces, hermano, ¿por qué limita a Dios? Ay, Señor, es bueno. Porque no solamente es viva, sino que es eficaz. Lo que usted no puede hacer, la palabra lo hace. Y hermano, usted va a ver. Es decir, yo le digo a mi esposa cuando estamos enfrentando de esas tormentas que a uno le abundan, deje que Dios actúe. Deje que Dios actúe. Yo me aparto, no, Señor. Este toro es demasiado bravo para mí. Agarrar usted. Y cuando Dios le agarra, ese toro bravo se hace corderito. Es vencido por el poder que tiene la palabra de Dios. Porque ella misma dice que es eficaz. Mire, si dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, hermano, tal vez usted hasta ahora solo ha conocido un machete sin filo. Pero cuando la palabra penetra, corta, hermano, hace un corte limpio, total, descabeza, quita. Mire, Juan el Bautista le dijo del Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado? Lo corta con el poder de la palabra, eficazmente. Y aquel que decía malas palabras, hermano, Dios no le cortó la lengua, le cortó solo las malas palabras. Si siguen las mismas, quién sabe. Pero, hermano, es que mire, hermano, el poder de la palabra de Dios es tan, es decir, fácilmente de demostrar que sorprende que algunos creyentes en Jesucristo todavía no apelen a Dios, al poder de su palabra para enfrentar lo imposible. Todavía cuando enfrentamos al imposible, el dolor, todavía lloramos como que fuéramos recién convertidos, como que no conociéramos lo que dice la palabra de sí misma. Y ese monstruo que usted hasta ahora no había podido vencer, encomiéndeselo a Dios. De cualquier tipo de monstruo que usted quiera hablar, aquí está el poder cortante, filoso, tajante. Mire, Dios no corta así. A ver, cuando uno pela un coco, no, Dios solo hace un solo, y ahí usted disfruta las delicias internas del coco. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Hermano amado, pero usted cree por momentos que Dios va a tener dificultades para torcer una realidad. Hermano, si la realidad verdadera es Él es la totalidad, la esencia de lo que vemos y de lo que no vemos. Él está más allá, hermano, de lo que nosotros somos capaces de percibir como realidad, porque la realidad verdadera es Él y es mayor y más clara que lo que vemos. Por eso, amado hermano, quiero decirle una cosa, y ya con esto, ¿cuánto tiempo tengo? Sí. La palabra de Dios, mire, es que esto me encanta y quiero decírselo. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace posible reconocer a un verdadero creyente de a uno falso.
El verdadero creyente, por la palabra, entiende las realidades de la vida de cada quien. ¿Cómo haríamos nosotros un pastorado sin discernimiento? ¿Y a qué apelamos para discernir, hermana? No es a la palabra. O me voy a ir a los libros de consejería que hay por millones en las librerías. No, aquí está la verdad, hermano. Esto es lo que usted necesita. Yo le animo a que reclame a Dios por la palabra un poquito de discernimiento para que usted se dé cuenta, miren, del gran nivel de maldad que hay en el mundo y del cual ahora aún como iglesia somos parte, porque hermanos amados, como que Cristo no es el primer lugar en nuestra vida y nosotros decimos que sí, ¿cómo no? Él es el primer lugar y no logra entender usted que ha rebajado al Señor a un lugar segundo o tercero en su vida y usted cree que lo tiene en el primer lugar. El discernimiento le está fallando porque los frutos dan evidencia de en qué lugar ha puesto el Señor cada quien en su vida. Entonces, amado, si algo quiere usted, mire, algo quiere usted recibir de este mensaje, yo le pido que apunte. ¿Quiénes trajeron algo para apuntar? Apunte. Tiene que pedir entendimiento de las Escrituras, discernimiento de las Escrituras. Tiene que llegar a conocer a Cristo como Él es. Porque cuando la gente no conoce a Cristo como Él es, empiezan a practicar rituales religiosos. Y amados, así como va caminando mucha iglesia cristiana, si no corrigen el camino que llevan por las Escrituras, le aseguro que en poco tiempo algunas ya están, amados, se volvieron absolutamente religiosas y ecuménicas. Entonces, no se extrañen de que en ese ecumenismo y la presión mundial que viene para unificar las iglesias, vayan a tener usted aquí un cura en vez del pastor, porque a esos tiempos vamos, lo sabemos por las mismas Escrituras. ¿A dónde dice eso? Discierna, hermano, disciérnalo usted mismo estudiando las Escrituras. Pero amados, la corriente opuesta a Cristo siempre ha sido grande, y ahora en los tiempos finales, ¿qué cree? Que el diablo va a estar conforme con que el pueblo de Dios camine a vida eterna. No, él va a hacer su lucha. Él sabe bien que sus días están contados, pero usted lo tiene que entender bien de qué manera va a obrar Dios contra el enemigo y contra el mundo, pero por medio de las Escrituras, no por tanta especulación. ¿Sabe, hermana, de qué me he dado cuenta, hermana Olguita? Que ahora la gente por YouTube estudia las profecías, la escatología. No, hombre, por internet, y usted tiene la Biblia en sus manos. Ahí están las respuestas, hija. No las busque en otra parte, ahí la tiene en su mano. Y lo que la Biblia dice es lo único verdadero. Aparte de eso, lo demás es invento. Pero resulta que a mucho pueblo, por no conocer la Biblia, le gusta más el invento mentiroso que la verdad que Dios ha dado con amor para que usted se salve. Hermano, nos hace falta estudiar la Escritura, nos hace falta conocer su eficacia. Entonces, aquí hay institutos bíblicos, ¿verdad? Mire, hermano, si es que yo veo con esta belleza de instalaciones, yo vendría a dar clases aquí, pero nadie se va a matricular conmigo. Hermanos, esta belleza de instalaciones es para que su vida sea enriquecida en la palabra de Dios. Y les animo, les invito. Yo estoy seguro que aquí hay CCDL, hay escuela dominical, hay instituto bíblico, hay todo nivel de enseñanzas. Pero es todavía usted de aquellos que dicen, es que no tengo tiempo. Es que para eso se requiere tiempo. Un día se puede estar lamentando por no hacer tiempo para conocer el patrimonio más valioso que tenemos los cristianos verdaderos, la palabra de Dios.
Esto hay que estudiarlo, hay que amarlo, hay que conocerlo. Y usted se va a dar cuenta de que este es un cúmulo ilimitado de conocimiento. Dios es tan grande, lo acaba de cantar, y cree que toda esa grandeza de Dios. ¿Cuánto quiere entender de la grandeza de Dios? Solamente con ratitos de estudio de la palabra o con estudiarla de día y de noche, como dice la Escritura misma. Esta es la enseñanza que les traía, amados hermanos. ¿Les pareció? Hermanos, todo está documentado con las Escrituras. Pero hermano, no muera en vida por no alimentarse de la palabra. Oremos. Poderoso Dios, te doy gracias.